Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos lo estaban espiando. Jesús se encontró delante de un hombre enfermo de hidropesía, y dirigiéndose a los letrados y fariseos preguntó, ¿es lícito curar los sábados o no? Ellos se quedaron callados. Jesús, tocando al enfermo, lo curó y lo despidió. Y a ellos les dijo, si a uno de ustedes se les cae al pozo el burro o el buey, ¿no lo saca enseguida aunque sea sábado? Y se quedaron sin respuesta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, una bendición especial en este día viernes 3 de noviembre. Hoy es el primer viernes de este mes y lo consagramos al Sagrado Corazón de Jesús. Que sea el Señor el que nos ayude constantemente a sentirnos amados, guardados y protegidos y a sentirnos muy especialmente dentro del corazón de nuestro Señor Jesucristo, ahí en el corazón amado de Cristo, que es el corazón amado del Padre, y por tanto, si nosotros estamos en el corazón de Cristo y Cristo en nuestro corazón, siempre estaremos cumpliendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Que la palabra de Dios sea alimento para nuestra vida y fortaleza para el camino. Hoy el Evangelio que hemos escuchado de Lucas en el capítulo 14, verso 1 al 6, nos habla de esta cuestión de que Jesús es invitado a un banquete por uno de los principales fariseos. Lo invitaron a comer. Y Jesús, pues, no, digamos, no pone excusa para ir a la invitación que le han hecho, porque él ciertamente, los fariseos, los maestros de la ley, los escribas, aunque lo acusen, aunque le busquen la caída, Jesús siempre va a esas invitaciones que él le hace. De hecho, hoy lo presentan así como una persona que es invitado a comer y él va, él acude y llega, pero ellos tienen su doble intención, no lo invitan por invitarlo, sino solamente para ver con qué va a resultar, con qué va a salir. Dice, y lo estaban espiando a ver con qué Jesús salía. Y siempre el Señor aprovecha para formar, y vuelvo y digo, para tocar la conciencia y el corazón de aquel que lo está espiando, de aquel que lo está viendo, de aquel que le está poniendo pruebas. Entonces, cuando Él llega a esa invitación, también tenemos que resaltar que cuando el Señor dice que Él ha venido, vino fue por los pecadores y no por los justos, vino por los enfermos y no por los que están sanos. Pues ahí en ese grupo de personas, de fariseos, de escribas, de maestros de la ley, es donde necesitan de la misericordia de Dios y necesita que el Señor les predique. Aunque ellos crean que se saben toda la palabra de Dios, que ellos la predican y que no necesitan, el Señor sí conoce de la necesidad y de la pobreza interior que hay en el corazón de ellos, por lo tanto, va a la invitación del banquete, de la comida a la cual lo han invitado. Y tan pronto llega Jesús ahí, entonces hay un enfermo que llega, ¿no? A ese enfermo no lo tienen invitado ellos, solamente él llega y Jesús inmediatamente viendo la necesidad de aquel hombre, lanza la pregunta. Es Jesús el que sale al paso primero y les pregunta a los letrados y a los fariseos y les dice, ¿es lícito curar los sábados o no? Y dice que ellos se quedaron callados. Parece que ese día no tenían ganas de discutir. Jesús le pregunta, ¿es lícito curar los sábados o no? Pues pareciera que los maestros de la ley, como ya saben que eso está estipulado también por la ley, que dice que si una persona está en peligro grave de muerte, pues hay que tenderle la mano. Y como este que tenía hidropesía, pues no era, digamos, una enfermedad que fuera a morir ese día que estaba ahí, entonces por lo tanto tenían que esperarse hasta el día siguiente. Si Jesús supiera de esas leyes y normas de lo que ellos ya habían, digamos, debatido, entonces pues la pregunta ya quedaría respondida. Pues espérese hasta mañana y mañana puede curarlo, pero hoy no, porque incluso uno de esos trabajos o tareas pesadas era curar a los enfermos, entonces no estaba permitido. Y sin embargo, pues Jesús va siempre un pasito más allá. Y luego, pues entonces Jesús lo manda a poner en el medio, no les hace, digamos, como reparo, ese silencio, pues dice que el que calla otorga, por lo tanto no es lícito curar en sábado, por lo tanto no hay nada que lo impida ni lo prohíba. Y entonces cura al enfermo y lo despide. Y luego le dice a ellos, si a uno de ustedes se le cae al pozo el burro o el buey, no lo saca enseguida, aunque sea sábado. Pues eso es lo que Jesús ha venido a traer, es lo novedoso de no quedarse solamente contento de cumplir la norma por la norma, la ley por la ley, y ya
entonces le ayudamos, le tendimos la mano, pero no cuando estuvo en necesidad, sino cuando nosotros pensamos que era el tiempo, porque es que así lo manda la ley. Entonces, como la ley prohíbe hoy hacer el bien, o más bien ayudarle al enfermo porque es día del Señor, entonces lo dejamos para mañana. Pero no, Jesús dice, no hay que dejar para mañana si hoy mismo lo puedes hacer. ¿Y cuánto más el día del Señor? ¿Cuánto más el día que consagramos nuestra vida al Señor, el descanso se lo consagramos a nuestro Dios? ¿Cómo no vamos a ayudar? ¿Cómo no vamos a servir? ¿Acaso Dios no tendería la mano a aquel que le clama día y noche? ¿Acaso no volvería la mirada a sus hijos que gritan cuando tienen algún peligro, cuando gritan auxilio? Pues el Señor sale a socorrerlos. Y así nos dice la palabra de Dios, los salmos, el que si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y Él no demora a tenderle la mano. Entonces, toda esa novedad del Evangelio y la novedad de la propuesta de Jesús es siempre mirar la necesidad del hermano. Y más importante será el ser humano que una norma, más importante. Por eso dice, ¿por qué se preocupan más ustedes por un animal que por una persona? Claro, como son intereses personales, como el animal es suyo, en cambio la persona como no les pertenece o no es de su propiedad, entonces la dejan pasar para tener misericordia. Ahí es donde el Señor quiere que nosotros pongamos en práctica la misericordia que de Dios recibimos. ¿El Señor acaso no tiene misericordia de nosotros las 24 horas al día, los 7 días a la semana? ¿Acaso no tiene el Señor misericordia constantemente de nosotros? Queremos que el Señor nos sane, nos levante y nos cure de nuestras enfermedades, y nosotros no queremos tender la mano a nuestro hermano necesitado. Es la propuesta del Evangelio que hoy nos hace nuestro Señor Jesucristo. Pidámosle pues a nuestro Padre Dios para que constantemente recibiendo la palabra de Dios veamos a nuestro alrededor quién está pasando necesidad y si de verdad nosotros estamos sirviendo, ayudando al más necesitado. Que el Señor nos bendiga y bendiga a aquellos que se encomiendan a nuestras humildes oraciones. Que este evangelio que ustedes reciben constantemente llegue también a cada uno de los rincones de su casa, de su familia, bendiga hogares, santifique, toque el corazón de los que están más alejados de Dios y a todos aquellos que reciben el evangelio. Ahora también el evangelio se está eh, llevando a un lugar en Colombia que se llama, a una emisora digital, se llama CESO Radio, y ahí es donde está llegando a muchos de ustedes, hermanos, y a muchas familias, a tantos lugares, ahí a los enfermos, en las clínicas, en los hospitales, aquellos que en casa están pasando una enfermedad y escuchan la palabra de Dios, lleva bendición, y especialmente que el que escucha la palabra de Dios y pone su fe y su confianza, el Señor no tarda en regalarles la bendición que ustedes con fe piden. Por eso oramos por ustedes, mis hermanos, y queremos que esta palabra de Dios se siga extendiendo por todos los rincones del mundo y que siempre nosotros estemos al servicio de Dios, pero especialmente sirviendo al hermano, al más necesitado. Dios te bendiga. Oremos por quien cumple años el día de hoy, 3 de noviembre. El Señor sea quien bendiga su proyecto de vida. Bendiciones para ti. Y acuérdense de dejar un comentario en este canal, que es Padre Gabriel, un reto con el Señor. Así lo pueden encontrar en YouTube y constantemente ustedes van a recibir el Evangelio. También pueden dejar sus comentarios, sus intenciones y oraremos por ellas. Que el Señor reciba en el reino de los cielos también a quienes han descansado en su paz. Y a todos nosotros bendiga el Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios les bendiga.